Nos vamos al mundo de las jubilaciones y para ello tenemos en comunicación a Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Un placer verte. Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros una vez más. Una duda que surge cuando se entra en la edad sexagenaria, principalmente, es ¿puedo jubilarme y seguir trabajando? Sí, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a la edad jubilatoria y por H o por B, por miedo o temor a quedarnos desprotegidos sin el ingreso o el sustento diario, qué pasa si yo tengo que jubilarme porque ya no me queda otra, si puedo seguir trabajando y en blanco, ¿no? Claro. Y la respuesta es sí, se puede seguir trabajando y estar jubilado. Ahora, con algunos matices. ¿Se puede? Sí. Una persona que hoy se jubila en la Argentina puede continuar en la misma empresa que venía trabajando o empezar en otra. Lo que sucede, Martín, es que no se puede trabajar en empleo público. Ahí sí es incompatible la posibilidad de cobrar la jubilación, claro, y trabajar en el empleo público. Ahora, otra de los no o de los matices que se tienen es cuando uno se jubila por invalidez, más llamada jubilación por invalidez, sino retiro por invalidez, claro, que ahí no se puede percibir el retiro con el ingreso de un trabajo en relación de dependencia, pero sí se puede hacer de manera autónoma. O sea, una persona que tiene una incapacidad puede iniciar el retiro por invalidez, cobrarlo y ahí empezar a trabajar como trabajador autónomo, no en relación de dependencia. Bien, me iba a poner como ejemplo, como para hacerte la consulta que sea más gráfico, pero prefiero escoger al productor ejecutivo, por ejemplo, que pronto va a tener esta duda y cuando cumpla la edad jubilatoria, se jubila, sigue trabajando en esta empresa, por ejemplo, esos aportes que el recibo de sueldo justamente deriva al ANSES, ¿sirven para mejorar esa jubilación una vez que deje de trabajar en blanco? La respuesta es no. No modifica el haber. Con lo que se jubiló la persona son con los 10 últimos años de servicios aportados. Es decir, el promedio de las 120 últimas remuneraciones. Muy bien. Sobre esas 120 últimas remuneraciones se hace un promedio, como te dije, y de ahí da el cálculo de la prestación. Todo lo que se cotice después del iniciado en la jubilación no modifica el haber. Es decir, que si una persona después de jubilada pasa a ser gerente general o director de la empresa en la que trabaja, no le modifica el haber jubilatorio, pero sí, Martín, le van a hacer los descuentos de ley. Es decir, que el 11% que le corresponde al trabajador aportar sí va a ir descontado del recibo de haberes, pero eso no modifica, sino que va al Fondo Nacional de Empleo, que lo que hace es juntar la plata de todas las mismas situaciones que está el productor o el director de la empresa y se pierde en la nebulosa. Claro, claro. La persona que se jubila y sigue trabajando en la misma empresa, ¿percibe el mismo salario que percibía hasta el momento de la jubilación o se entra en una renegociación o cómo es ese procedimiento? Habitualmente lo que se hace, si uno tiene una antigüedad, lo que tiene que hacer el trabajador cuando se jubila es informar al empleador que está jubilado. Es un deber de las partes. Uno de esos deberes es mandar un telegrama al empleador diciendo que ya se acogió al beneficio. Entonces ahí empieza un proceso de renegociación. Si el empleador está dispuesto a continuar con su empleado de tantos años, vamos a suponer 20 años, para poner un ejemplo, ese salario debería ser el mismo. Ahora bien, ¿qué sucede si la persona sigue trabajando jubilada
en esa misma empresa, cuando dentro de, vamos a suponer, 5 años más adelante, el empleador, el patrón, mal llamado patrón, decide despedirlo porque ya no le interesa más? ¿Qué le debe de indemnización? ¿Los 20 más los 5 que trabajó o qué? En realidad la respuesta es muy sencilla. Todos los años aportados antes de la jubilación, es decir, los 20 años aportados en esa empresa, porque los otros los tuvo en otras, esos 20 años se tomaron en cuenta para la hora de liquidar la jubilación. Desde el día en que la persona se jubiló, y como deber del trabajador es notificar al empleador que se jubiló, a partir de ahí el empleador y el trabajador tienen una nueva relación laboral. Entonces, desde ese momento el trabajador vuelve a sumar aportes de cero, es decir, que la antigüedad que le va a corresponder a ese trabajador no son los 20 más los 5, sino solamente los 5 años que trabajó posterior a la jubilación. ¿Me expliqué? ¿Sabes qué, Cristian? Se desprende otra pregunta que poco tiene que ver con el salario recibido y la jubilación, pero ya que se reinicia ese ciclo de trabajo en conjunto, digamos, ¿qué pasa con las vacaciones, con beneficios acumulados? Buena pregunta. En teoría comienza una nueva relación, por ende la antigüedad cesó. Claro. Ahora bien, en ese proceso de negociación puede que en situaciones particulares puedan mejorar la condición del trabajador y ponerlo en mejores oportunidades que un trabajador nuevo que empieza con su relación laboral de cero. Pero eso va en el proceso de negociación. Generalmente se mantienen las mismas condiciones, pero puede ser que no. Muy bien, muy bien. Una de las ofertas que por lo menos de las veces que dialogamos con abogados profesionales, es que la empresa que decide mantener a la persona jubilada en actividad dentro de su compañía, tal vez elige la manera informal de empleabilidad. Al empleado, ¿qué le conviene en ese sentido? Porque ya no va a aportar más a esa edad, después de la jubilación, ya está jubilado. Bueno, lo que siempre hay que recomendar es que el trabajo sea un trabajo en blanco. Sí, está claro. ¿Por qué? Porque la situación hace que mejore las expectativas para el conjunto de la población. Ahora, lo que le conviene al empleador generalmente no va de la mano con lo que le conviene al trabajador. Claro, es argentino, al trabajador le conviene estar todos los aportes, aún que no le mejoren la ver, y al empleador le conviene evadir ese 16% que le corresponde aportar en concepto de empleador, porque el trabajador aporta el 11% y el empleador contribuye con el 16%, y la realidad es que siempre hay que tender a que el trabajador esté formalizado. Aparte, vuelvo a insistir, Martín, de esa manera uno empieza a cosechar derechos. No va a ser derechos anteriores a la jubilación, pero sí va a ser derechos nuevos que van a mejorar, no el haber jubilatorio, pero sí generar, si te despiden, un derecho a indemnización. Totalmente. Y además, como puede seguir trabajando, tiene derecho a mantener su obra social de base, es decir, la del trabajador. Entonces, como trabajador, puede tener su obra social y no utilizar, como hablamos de la vez anterior, el PAMI si no quiere. Entonces, mejoramientos te da siempre las herramientas de tener el empleo formal. Clarísimo. Cristian, gracias por el tiempo. No, por favor, a ustedes. Abrazo. Hasta pronto. Seguiremos en Canal E con más información.